Buenas noches. 2 días después del debate, López Obrador canta y celebra. Celebra y canta. ¡Todo fuerte! ¡Que digan que estoy contigo! Y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos. ¡Más fuerte! No hay todavía números sobre qué tanto se modificaron las intenciones de voto después del debate, pero a juzgar por el tono de los candidatos, por las formas, por las percusiones, por sus manifestaciones, por su lenguaje corporal, no parece haber duda de quién siente que la victoria es solo cuestión de días, de menos de 40 días. Tendremos la crónica de las campañas y además... Nestora Salgado viene a la Ciudad de México y habla duro en contra de José Antonio Meade. Quiero decirle al señor Pepe Toño que está en su conciencia si algo le llega a pasar a mi familia. Meade sostiene el señalamiento contra Nestora. Dice en una carta que él está con las víctimas, no con los criminales. Un bebé de 8 meses muere por los camiones quemados en el atentado contra el exfiscal de Jalisco ayer en Guadalajara. De repente siento que el camión se frena. Se apagan las luces del camión. Escucho un grito de la parte de afuera donde dicen ¡sálganse! Y se empieza a incendiar toda la parte de adelante del camión. Estaremos en Orizaba en las tareas para levantar las tolvas del tren que volcó el fin de semana. Y veremos cómo hacen los saboteadores para descarrilar los trenes y robarlos. Las lluvias obligan a cerrar 2 horas el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya hasta se cayó un cacho, obviamente ahí mal puesto. Después del ataque de ayer en contra del exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, un grupo de hombres quemó 3 vehículos en distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. En uno de los ataques, ocurrido justo cuando el gobernador de Jalisco ofreció una conferencia de prensa sobre los hechos, los delincuentes lanzaron una bomba molotov contra un autobús con personas adentro. No les importó que estuvieran personas adentro. De repente siento que el camión se frena. Se apagan las luces del camión. Escucho un grito de la parte de afuera donde dicen ¡sálganse! Y se empieza a incendiar toda la parte de adelante del camión. A la población le pido calma. Sé que estos momentos nos sacuden y nos arrebatan la tranquilidad, que nos llenan de zozobra. Pero tengan la certeza que vamos a salir adelante. Mientras esta conferencia de prensa ocurría, en Zapopan, Jalisco, un grupo de hombres quemaba un camión de pasajeros en las avenidas Mariano Otero y Las Torres. De acuerdo con testigos, los agresores no permitieron que nadie pudiera bajar del vehículo. De repente siento que el camión se frena. Caray, me llamó muchísimo la atención. Y veo que la gente de adelante comienza a venirse corriendo hacia donde yo estaba de una manera desesperada. Entonces, se apagan las luces del camión. Escucho un grito de la parte de afuera donde dicen ¡sálganse! ¡Sálganse! Nos ordenaron. Obviamente, el chofer ya no supe dónde quedó. El caso es que quedamos encerrados en el camión. Veo yo, como pude, en ese momento, la entrada a través del vidrio, digamos, de la parte de adelante del camión. Una entrada de una bomba molotov. Y se empieza a incendiar toda la parte de adelante del camión. Entre las personas lesionadas hubo una mujer y su bebé de 8 meses llamado Tadeo. Esta mañana el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó en su cuenta de Twitter que Tadeo había muerto. El bebé tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo. Sí vi una señora que se notaba quemada casi al 100% de su cuerpo. Claro, caminando, pidiendo ayuda, gente desesperada. Llegaba la gente de ahí del lugar y le decía, tranquila, ya pasó. Sí, ya pasó, dije, pero yo mismo me preguntaba, ¿y qué sucedió con la gente que yo vi caerse envuelta en llamas?
El ataque al camión de pasajeros donde murió Tadeo fue el tercer incendio provocado contra vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara. El primero ocurrió sobre Periférico y la calle Inglaterra, donde también fue incendiado un camión del transporte público. Sin embargo, en esta agresión sí bajaron a los pasajeros que estaban dentro del autobús. Hasta esta noche la madre de Tadeo está hospitalizada. Se reporta grave. De acuerdo con autoridades, sufrió quemaduras en un 90% de su cuerpo. Y justo esta noche un grupo de 50 personas llevaron a cabo una velada en la conocida glorieta de los desaparecidos en Guadalajara en honor del bebé Tadeo. Los manifestantes le exigieron al gobierno de Jalisco que detenga los hechos violentos en el estado y aseguraron que están cansados de vivir así, de vivir con esta inseguridad. Por la mañana, el exfiscal de Jalisco y actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, habló sobre cómo se dio el ataque en su contra. Las cosas se dan de forma muy extraña. Yo estuve en Jalisco por mucho tiempo, no por mucho tiempo, pero por algunos meses sin escoltas, sin ninguna... sin ningún cuidado, y hoy que se avecinan las elecciones, se viene un tiempo político diferente, pareciera que se quiere calentar el Estado. La Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte de uno de los supuestos agresores de Luis Carlos Nájera. El detenido Pedro Antonio sufrió, eso se dijo, un infarto en la madrugada y murió cuando llegó al Hospital Civil de Guadalajara. Hoy también murió un hombre por una bala perdida. La Fiscalía de Jalisco investiga si tiene o no relación con los hechos de ayer. El domingo en el debate, José Antonio Meade fue sobre Andrés Manuel López Obrador por promover la candidatura al Senado de una persona que, según José Antonio Meade, es una secuestradora. Se refería a la señora Nestora Salgado. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Bueno, ¿quién es Nestora Salgado? Nestora fue comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, en Guerrero. Fue detenida en agosto de 2013 sin orden de aprehensión en un operativo donde participó el Ejército. Fue acusada de secuestro, de delincuencia organizada y de un homicidio. Su caso llegó a organismos internacionales. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas ordenando al gobierno mexicano proteger la vida de Nestora Salgado. Ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que la detención de esta mujer había sido ilegal y arbitraria. Finalmente, hace 2 años, un par de tribunales la declararon inocente de los delitos que la acusaban. Estuvo casi 3 años en la cárcel. Hoy, Nestora Salgado vino a la Ciudad de México, anunció que el jueves va a presentar una demanda por daño moral contra José Antonio Meade en tribunales federales. Le exigió a Meade que abandone su candidatura presidencial y que se disculpe. Rechazo definitivamente la acusación que este señor me está haciendo públicamente en cadena nacional, exponiéndome y poniéndome en más peligro. Y hago de su conocimiento, o de conocimiento de ustedes, que esa misma noche después de que él declaró lo que declaró en cadena nacional, a la casa de mi hija fueron a tirar balazos. Quiero decirle al señor Pepe Toño que está en su conciencia si algo le llega a pasar a mi familia, a mis compañeros, a mis hijos y a mis nietos, y a toda la gente de la región de la montaña y de Olinalá. Y no solamente de Guerrero, de México. Lo pongo en su conciencia de cada muerte y asesinato de aquí en adelante, porque está abriendo las puertas a la delincuencia para que nos ataque. Y asimismo, pedimos su renuncia inmediatamente. Si se entiende, entonces la señora Nestora está responsabilizando a José Antonio Meade de cualquier muerte que ocurra a partir de este momento,
porque no solo dijo de la Sierra y de Olinalá, sino que dijo en todo el país. José Antonio Meade no se quedó callado, le respondió a Nestora en un comunicado, dijo que el texto que leyó es la evidencia que se presentó en la denuncia de una víctima e insistió en que es imperdonable que López Obrador le otorgue una candidatura al Senado a una persona acusada de secuestro. Meade escribió: mi postura es estar del lado de las víctimas, no de los criminales. Así o más claro. Al final de la conferencia, Nestora Salgado, por cierto, una persona que se identificó como José Díaz, interrumpió y denunció que 5 de sus familiares fueron asesinados por la policía comunitaria, la policía de Nestora, que fueron muertos en 2014 en Olinalá. Ellos detienen a quien se les da la gana, sin orden de aprehensión, se los llevan a una casa que le llaman de reeducación, pero son casas de seguridad, son unos asesinos y yo tengo las pruebas aquí en la mano. Mi familia fue asesinada por estos delincuentes. Aquí tengo todas las pruebas y los jefes de esta policía comunitaria son los hermanos Ortega Jiménez, que ellos retuvieron a mi familia, los asesinaron, los desmembraron, los torturaron y aquí está la célula. Son los ardillos, se hacen pasar como policía comunitaria, pero son asesinos. Yo tengo todas las pruebas, he estado en Seido, tenemos 35 órdenes de aprehensión de estos policías comunitarios y porque se amparan en la ley 701, que es una narcoley, una ley para delincuentes, y nosotros estamos totalmente rechazando esa propuesta de amnistía de ese señor que le declara el amor y la paz a los narcotraficantes. 5 familiares asesinados, decapitados y las cabezas todavía las tienen los policías comunitarios extorsionando. Compañeros reporteros, les pedimos que vengan para acá, vamos a continuar con esto. Y también quiero decirle a este señor que está haciendo la denuncia, a todos los policías comunitarios, que no puede hablar por todos los policías comunitarios, que a ustedes les dejo la tarea, que investiguen quiénes eran sus hermanos, porque yo los conozco personalmente y salieron deportados de Estados Unidos por un juez por tráfico de drogas. Bueno, y al final la señora Nestora termina haciendo lo que tanto grupos de la sociedad civil le cuestionan al gobierno, criminalizando a las víctimas. O sea, los mataron, los decapitaron, pero dice la señora Nestora es que los deportaron de Estados Unidos por narcotraficantes. En fin, este señor que veíamos, José Díaz, dijo que en noviembre de 2014 secuestraron a sus hermanos Hugo y Alejandrino Díaz, además a un primo y a 2 amigos de su familia. Ese año fue cuando Nestora Salgado estuvo presa en el Penal Federal de Nayarit. Por eso José Díaz no quiso acusar directamente a la hoy candidata de Morena al Senado. Creo que es importante que todo México sepa que las policías comunitarias están al servicio del crimen organizado. ¿Usted acusa a Nestora Salgado de esto? Yo acuso a la policía comunitaria y de quien tengo los nombres, pues ya los di. Pero una de las personas que sí reconocen a Nestora Salgado como su secuestradora habló con nosotros, habló con Imagen Noticias. Se trata de Dulce Rubí, una joven de 22 años. Tenía 17 cuando policías comunitarios de Olinalá la retuvieron por 3 meses. Ella narra que los policías comunitarios argumentaron que el motivo de su retención era reeducarla. Mis papás recibieron una llamada donde le dijeron que si querían que me dejaran libre, que dieran 5,000 pesos. Mis papás no accedieron porque nosotros vamos al día. Sí denuncié por secuestro porque pidió dinero, porque me tuvo retenida siendo menor de edad sin la autorización de mis padres. Desde que me rescataron de Olinalá, toda su familia trató de intimidarme. A mí me da bastante miedo que ella llegue al Senado porque a mí me temo por mi vida y por la de mi familia. Su familia de Nestora lo ha andado diciendo que si no era mi papá, a mis tíos, pero alguno iba a matar. Yo lo único que he pedido por mí es que se haga justicia. Entonces, no solo Nestora
le advierte a José Antonio Meade que si matan a alguien en el país, él será el responsable, sino que esta mujer a la que acabamos de escuchar está responsabilizando a Nestora de lo que le pueda pasar. En fin, la coordinadora de autoridades comunitarias, la CRAC, que opera a las policías comunitarias de Guerrero, dijo que impedirá actos de campaña de José Antonio Meade en la Costa Chica y la montaña de Guerrero. También hicieron un llamado a no votar por el PRI en las próximas elecciones. Empleados de Ferromex trabajan en las tareas para liberar la vía del tren en Orizaba, donde el sábado chocaron 2 trenes. Se prevé que a partir del miércoles quede restablecida la marcha de trenes que van de Veracruz a Puebla. Esta es una de las últimas tolvas que aún permanecen volcadas luego del descarrilamiento de un tren de Ferromex la madrugada del pasado sábado en los límites de los municipios de Río Blanco y Orizaba en Veracruz. 39 vagones y 4 locomotoras, más de 4,000 toneladas de peso, frenaron aquí una carrera sin control luego de que un tren fuera saboteado y dividido, según Ferromex. La maniobra se ha repetido 22 veces. Se llega al vagón volcado, se perfora la pared de la tolva para vaciar su contenido y luego que ha liberado la mayor parte de su carga, se mueve una vía secundaria convertida hoy en un museo de chatarra. ...360 trabajadores de Ferromex laboran en 3 turnos para habilitar el paso en la colonia Modelo, donde el tren descarrilado tiró puentes, postes de luz y dañó casas. No ha llegado ningún tipo de ayuda. Estamos sin servicios. ¿Cómo se le hace para vivir sin luz y tan cerca de todas estas maniobras? Tenemos que irnos ahora sí con nuestros familiares para que podamos continuar nuestra vida normal. Pero no, pues nadie ahorita, todos salimos fuera. Los trabajos de rehabilitación continuarán toda la noche. La empresa Ferrosur estima que mañana al mediodía esta vía ya estará abierta. Y así lo esperan 80,000 toneladas de mercancía que pasan por este lugar todos los días. Nos ponemos a pensar, imagínense que hubiera traído químicos, ¿no? Acetileno, cloro, no sé, la explosión que hubiera ocasionado. Veremos si mañana está reabierta esta vía. La salud de 2 de los 3 empleados de Ferromex heridos en el accidente se reporta como mejorando. El tercer empleado es un maquinista, sigue grave y podría ser trasladado a Veracruz, según lo que valoren los médicos que lo están atendiendo. Por la mañana, Lourdes Aranda, vocera de Ferrosur, nos dijo que tan solo en el descarrilamiento del sábado se destrozaron 3 máquinas locomotoras que tienen un costo de $2,5 millones cada uno. Es decir, nada más multiplicando esto, la pérdida del accidente del fin de semana sería de $7,5 millones solo en maquinaria, sin contar gastos de reparación de vías, las pérdidas generadas en los días que los trenes han estado parados. De ese tamaño son las acciones del crimen organizado en esa zona del país. Ahora, ¿cómo hacen los delincuentes para descarrilar estos trenes? Se dice que no les lleva más de 20 minutos. Antes de que pase el tren, una camioneta conocida como High Rail verifica que no haya obstáculos en las vías. El tren pasa 20 minutos después, suponiendo que las vías están libres. Según las investigaciones, en esos 20 minutos, los delincuentes usan marros para quitar las grapas, los durmientes y los rieles. Cuando el tren pasa, la locomotora y los vagones se descarrilan, porque los delincuentes ya desmontaron una parte de la vía. En otras cosas, el viernes 11 de mayo fue asesinado José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la presidenta municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato. El miércoles, Morena anunció que la viuda del candidato, la señora María del Carmen Ortiz, reemplazaría a su esposo. Pero a lo largo de la semana, Morena dijo que siempre no, que no sería candidata porque no podían brindarle seguridad en la campaña. Pero hoy
El presidente Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, hizo oficial la candidatura de María del Carmen Ortiz. Dijo que cuando las autoridades electorales estatales avalen la candidatura, se anunciarán las actividades de la campaña de esta mujer, María del Carmen Ortiz. Vamos a ver esta imagen porque por algún problema de la producción de televisión el domingo en el debate de los candidatos pues nos quedamos sin ver qué hizo López Obrador después de que el Bronco le pidió que le diera un abrazo a José Antonio Meade y nos quedamos con la duda de qué pasó porque pues la transmisión del INE desde Tijuana centró las cámaras en el Bronco, no se movieron hacia donde estaba López Obrador, pero desde el público hubo quien captó el momento. Esto fue lo que ocurrió. Dáselo, pues. Mira, abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también, también a él, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante. Dáselo, pues. Mira, abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también a él, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante. Gracias a esta persona que grabó la imagen, ahora sabemos que no fue una, sino 2 veces las ocasiones en que Andrés Manuel López Obrador sacó su cartera y le hizo el recurso, la broma, el chiste, el ataque a Ricardo Anaya. Buena, muy buena imagen que sale del público que estaba ahí y que se le fue a quienes se encargaron de la producción del debate. Morena presentó 2 denuncias, una ante el INE y otra ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, por el video del señor al que su familia no lo deja manejar, el del coche. Este video que presentamos aquí el viernes. Las denuncias van en contra de Javier Lozano, uno de los voceros de José Antonio Meade, bajo el argumento de que el video es discriminatorio para las personas de la tercera edad. Bueno, por la mañana conversamos con Carlos Alarraqui, el publicista que está participando en la campaña de Mikel Arreola. Le preguntamos porque se había dicho si él había producido este video, el video del señor manejando el coche. Esto nos respondió tal cual Carlos Alarraqui. ¿Es producción tuya este video? No, hombre, ni idea. Me ofende mi creatividad. Eso se decía en el medio, pero nada que ver. No, nada. Además se me hace muy mamón. ¿Por qué muy mamón, Carlos? Es malo, es tonto. Es muy burdo, no muy obvio, ¿no? Ni es viejito, ni es tan tonto, y ¿quién se lo cree? No, pero, o sea, ponen a Andrés como un anciano y no es un anciano. No fue Carlos Alarraqui el productor de este video. Y otra vez en Jalisco, en donde estuvo apenas el sábado, López Obrador recibió el apoyo de Santiago Nieto, quien fue corrido de la Fiscalía Electoral hace 7 meses por, se dijo, no haber respetado el debido proceso en la investigación del caso Odebrecht. En Tlaquepaque, López Obrador dijo que Santiago Nieto le presentará un plan para el cuidado del voto en la elección y luego también dijo que sabe mucho del caso Odebrecht, el señor Santiago Nieto. De eso vamos a hablar al final del programa. De gira por Durango y Torreón, José Antonio Meade dijo que los productores de La Laguna rechazan a los mesías que no saben escuchar y que vienen a decirles a los productores qué es lo que deben hacer. El candidato del PRI criticó la propuesta de autosuficiencia alimentaria de López Obrador porque, según él, genera insuficiencia e ineficacia para el campo. Meade celebró el triunfo de los Santos el domingo, pues estaba en Torreón, y confió en que esa señal le va a terminar dando el triunfo. El domingo vimos ideas. El domingo vimos un buen planteamiento y por eso ganaron los Santos Laguna. Y cada vez que ganan los Santos en una elección presidencial, gana el PRI. Y contagiados
de ese sentido estratégico, de esa forma de posicionarse en la cancha, de esa forma de atacar y de defender. El domingo, después de ver ganar a los Santos, ganamos el debate. Pues muy bien para el público de Torreón, pero fake news para José Antonio Meade. Revisamos el historial de los campeonatos del Santos y solamente hay una coincidencia del triunfo de los Santos con el del PRI. Fue hace 6 años en las elecciones presidenciales de 2012. El resto de los campeonatos de los Santos, pues ahí lo están viendo, no hay ninguna coincidencia, ni en 96, 2001, 2008, 2015, en fin, nada. Solo de los campeonatos donde ha habido elecciones presidenciales, en una nada más hay una coincidencia. En mayo del 2012, en efecto, los Santos le ganaron, por cierto, al Toluca en penaltis y el PRI ganó la elección presidencial. Fake news para José Antonio Meade, o fake news al 50% para José Antonio Meade. En el frente opositor siguen esperando el encuentro de Ricardo Anaya con Margarita Zavala. El dirigente del PAN, Damián Cepeda, aseguró que el terreno está fértil para alcanzar un acuerdo, porque hay coincidencia en lo que se quiere y lo que no se quiere para el país. Y le puso nombre a lo que no se quiere, Andrés Manuel López Obrador. Damián Cepeda dijo que él personalmente entró en contacto con gente del equipo de Margarita, pero la gente del equipo de Margarita nos sigue diciendo que no hay nada. Veremos. En Colima, Ricardo Anaya, lo interrogaron sobre el posible encuentro con Margarita, dijo que no hay una fecha definida para la reunión. Reiteró que sí hablaron la semana pasada, lo que ya había dicho Margarita, y que bueno, Margarita está de vacaciones y que quedaron de hablar esta semana. El presidente Peña Nieto le pidió a los gobernadores del país que sumen esfuerzos en el proceso electoral. Durante la reunión plenaria de la CONAGO, el presidente dijo que sin importar el resultado de la elección, se debe mantener el respeto a las leyes y a las instituciones. El proceso electoral será una nueva oportunidad para demostrar la solidez de nuestras instituciones y la madurez de nuestra democracia, para que sin importar en qué entidad federativa se encuentren, los mexicanos sepan que las instituciones están ahí para proteger sus derechos y hacer valer la ley, y que cada uno de nosotros, desde su ámbito de responsabilidad, contribuye a la construcción de acuerdos y al fortalecimiento de la unidad nacional. En esa reunión, Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, fue designado, fue elegido jefe, cabeza de los gobernadores, jefe de los gobernadores de la CONAGO, presidente de la CONAGO. Será, pase lo que pase, gane quien gane el 1 de julio, el presidente de la CONAGO en los meses de la transición. Faltan 39 días para las elecciones y esta tarde llegó a México Kofi Annan, el exsecretario general de la ONU, quien va a participar como observador internacional. Mañana ofrecerá una conferencia en el INE, antes se va a reunir en privado con los consejeros electorales y los representantes de los candidatos. El jueves irá al Tribunal Electoral, donde platicará con los magistrados. Bueno, debido a las lluvias fuertes que se dieron esta tarde, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que suspender operaciones por 2 horas, por ahí de las 7 de la noche. Las autoridades del aeropuerto activaron los protocolos de seguridad y comenzaron la supervisión en las pistas ya áreas afectadas. 30 vuelos de Aeroméxico fueron retrasados y 27 desviados. Casi 2 horas después, entonces, a las 9, las operaciones de aterrizaje y despegue se reanudaron con normalidad. ¿Qué más tenemos, Paula? Hoy se registró un accidente en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, que dejó al menos 9 heridos. Según el Departamento de Bomberos, la aeronave llegaba desde Austin, Texas. Las personas que viajaban en el avión fueron rescatadas y llevadas en ambulancias y un helicóptero a hospitales de la capital hondureña. Las autoridades todavía investigan las causas del accidente.
Respecto al accidente aéreo en Cuba, donde 111 personas perdieron la vida, el embajador de México en Cuba, Antonio Martínez, dijo que los cuerpos de los 7 mexicanos fallecidos serán repatriados lo más pronto posible. Al menos 50 cuerpos han sido identificados. Después de las elecciones presidenciales de Venezuela, hoy el presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión de diplomáticos de Estados Unidos en Caracas. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Todd Robinson. Maduro denunció a Washington de buscar desprestigiar las elecciones presidenciales del domingo y aseguró tener pruebas de una conspiración en contra de su gobierno. Esta madrugada se registró un robo en una joyería de Liverpool ubicada en el centro comercial Valle Oriente en Monterrey. Los asaltantes golpearon en la cabeza al encargado de seguridad de la tienda mientras se escuchaba la alarma en el lugar donde se encuentran las joyas y relojes. Con martillos destrozaron las vitrinas para llevarse la mercancía. El monto podría llegar a los 500,000 pesos. El caos vehicular es un problema en la Ciudad de México, pero en algunos lugares puede ser más evidente, como es el caso de Eje 10 Sur Río Magdalena en la delegación Álvaro Obregón, donde algunos negocios como restaurantes, supermercados, taquerías, gasolineras y bares contribuyen al caos vial. Entre las calles aledañas a los hospitales generales de Zona 8 y Ginecobstetricia número 4 del IMSS, los comerciantes se han apoderado de la banqueta y han adaptado las aceras para dejar vehículos, lo que impide el acceso rápido por la parte de ambulancias y las personas que llevan enfermos a estos hospitales. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. El jueves presentamos esta historia, esta información. Un abogado de Estados Unidos, Aaron Schlossberg, insultó a empleados de un restaurante en Nueva York solo porque hablaban en español. Clients at your staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking English. They have the balls to come here and live off of my money. I pay for their welfare. I pay for their ability to be here. The least they can do is welfare. Bueno, luego de que se difundiera el video, el señor Schlossberg se quedó sin oficina y el viernes además vimos aquí también una protesta fuera de su casa, hasta mariachis le llevaron. Hoy el señor Schlossberg se disculpó en una carta que publicó en su cuenta de Twitter, escribió: verme en internet me abrió los ojos, la manera en que me expresé es, como diría Ricardo Anaya, unacceptable. Estoy profundamente arrepentido. Y agregó, el video no muestra a la persona que soy en realidad. No soy un racista. Está bueno. Uno de los más grandes chairomitos que hay en México es que los empresarios son malvados y que siempre le quieren pagar poco, lo menos posible a los trabajadores. Después de que, como ayer le informé, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó no aumentar el salario mínimo, quienes estaban más molestos, quienes estaban más ansiosos de respuestas diferentes fueron los de Coparmex. Esta organización patronal que básicamente tiene desde muy grandes empresas hasta muy pequeñas empresas, están furiosos. ¿Por qué? Porque no aumentó el salario mínimo. Están verdaderamente furiosos. Querían que aumentara el salario mínimo. Querían que aumentara el salario mínimo porque dicen que hay experiencia empírica de las 2 veces que se ha aumentado, que no hubo ni caída en el empleo. Tienen razón, el empleo vamos más de 3.6 millones de afiliados nuevos al Seguro Social. La desocupación está en el nivel más bajo de la historia con 3.1. Tienen razón, que la inflación no tuvo impacto en la inflación. Venía alta la inflación el año pasado, pero ya disminuyó. Aquí la nota relevante es cómo cambiamos. Vemos, por ejemplo, a la empresa defendiendo del sindicato de los mineros. Y aquí vemos a los empresarios defendiendo a los trabajadores del gobierno porque quieren subir el salario mínimo. ¿Y por qué te emocionas tanto? Porque vivimos en el mundo al revés. No se supone pásate para acá. La chairohistoria, Ciro, no cuenta. Y yo me voy para allá, no queda. No, hago lo que tú digas. No le dice la chairohistoria que los empresarios son rapaces y que no le quieren pagar a los trabajadores. No los chairos, lo dice López Obrador. No. De algunos empresarios. No, yo no estoy hablando de los empresarios. Yo no estoy hablando de López Obrador. Sí. Estoy hablando, lo de rapaz y lo dice López Obrador. Sí. Pero hay una teoría muy metida entre la gente
de que los empresarios pagan lo menos posible, porque es como de Posadas, es como de esa época, de que los empresarios pagan poco porque les da la gana. Debería ser suficiente el enojo que trae Coparmex para terminar con ese mito económico. Remátala, David. ¿Ya se nos olvidó el Tratado de Libre Comercio o qué? Después de que mandan a un suplente como Mnuchin, que no tiene nada que ver con la negociación, a ofrecer un tratado light y México no los pela, ahora están volviendo a tomar el tema de los aranceles. Estados Unidos se metió en una bronca con México al decir que o se firmaba el 17 o no se firmaba. México está demostrando que si algo tienen es paciencia. Hacemos una pausa. Al regresar, justo cuando se reportó Chicharito con la selección, recibió una muy buena noticia. Vamos a ver qué noticia. Y López Obrador presume que ya tiene un delator en casa, alguien que le va a contar todo lo de Odebrecht. Además, ya es su asesor en la campaña. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? De rebote, pero Argentina convoca hoy a Nahuel Guzmán, portero de Tigres, para jugar el Mundial. El portero titular Sergio Romero se lesionó hoy la rodilla derecha y quedó fuera del plantel. Los capitanes de Francia, Australia y Dinamarca, un hecho histórico, rivales de Perú en la fase de grupos del Mundial de Rusia, enviaron una carta a la FIFA para solicitar que Paolo Guerrero, delantero peruano, juegue la Copa del Mundo al considerar que no hubo dolo en su falta. Me explico. Guerrero fue castigado 14 meses luego de dar positivo por cocaína y afirmar que se trató de un accidente. Hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se lavó las manos y dijo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya juzgó y que no hay marcha para atrás. El argentino Manuel Pellegrini es el nuevo entrenador del West Ham, el equipo de Javier Hernández. Pellegrini, ex técnico del Madrid, llegará en sustitución de David Moyes, un técnico que ciertamente no quería mucho al mexicano. Por cierto, el Chicharito llegó ya este día al CAR para empezar la concentración para el amistoso contra Gales. Eche ojo, así se preparan los dos máximos jugadores del fútbol. Leo Messi con Argentina se aventó una chilena durante un partido de fútbol Tennessee, una práctica que la toman al límite. Y Cristiano anotó un increíble gol a pase del no menos genial Zinedine Zidane, su entrenador, en la práctica del Real Madrid antes de la Champions contra el Liverpool el próximo sábado. Al oráculo mundialista pasa otro liga mayorista de México, Daniel Castro de los Rockies de Colorado. 2-0 México. 3-1 México. Ciro, amigos, muchas gracias. Hacemos una pausa y al regresar López Obrador presume que ya tiene en sus filas a un delator, a un hombre que dice sabe todo sobre Odebrecht. Volvemos con eso. Hay al menos una virtud en la presentación de Santiago Nieto en un mitin de apoyo a López Obrador, la virtud de quitarse la máscara. Santiago Nieto, el controvertido exfiscal de delitos electorales, navegaba como representante de la sociedad civil. Ahora apoyará a López Obrador y, por tanto, a Morena. Apoyará a un candidato presidencial y, por tanto, a un partido político. Fuera máscaras, fuera farsas. Santiago Nieto, el hombre que asesoraba al PRD cuando el PRD votaba por él en el Senado. El controvertido fiscal electoral. Santiago Nieto, esa vanidad que no tuvo problemas en armar una crisis institucional, alegando sin una sola prueba sólida que alguien lo amenazaba para que no investigara el caso Odebrecht. Santiago Nieto, ex asesor del PRD, hoy asesor de López Obrador, ya no luchador de la sociedad civil. Hoy, seguramente también, delator de las instituciones en favor de López Obrador. Hay una virtud en esto. El señor Santiago Nieto ya no finge ser lo que no es y lo que nunca fue. ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.